simplemente digo buenas noches y... Cuidado, no te acerques más. Ah, verdad. Que te caes. Pero vosotros no solo, podemos estar. ¿Sí? ¿Qué hacemos después? Nos bajamos. Sí, no. Buenas noches. Da comienzo los segundos encuentros de Humanidades y Filosofía, y en esta ocasión con Fernando Arrabal. Es el mejor dramaturgo y escritor que tenemos en este momento en España, aunque viva en París. La comparación con el mundo de la filosofía de Arrabal sería, en mi opinión, la de Sócrates. O sea, el comienzo de la filosofía, de una nueva filosofía, de un nuevo movimiento que puede ser la patafísica. Bien, la presentación real será del catedrático don Francisco Torres Monreal y de unos amigos, poetas, filósofos y especialistas en griego y en latín, que vendrá un poco después, Fulgencio y Antonio. Doy la palabra a Francisco Torres Monreal y comienza el acto. Muy bien, muchas gracias. ¿Lo dejo aquí? Sí. Ese va. Bueno, buenas noches y muchas gracias por el honor que me hacéis en concederme la presentación de nuestro amigo Fernando Arrabal, aquí con nosotros. Bueno, de Fernando Arrabal, pues cuando hay que hacer una presentación de este tipo, no sé por dónde empezarla. Depende del público, depende del acto en el que nos encontramos. Yo, resumiendo, podríamos decir que Fernando Arrabal son 55 años, es decir, medio siglo, todo el medio siglo pasado, al servicio de la libertad, de la poesía, y luego, subsidiariamente, teatro, cine y otras muchas actividades, ¿no? Pero esencialmente estas dos, la poesía y la libertad. 55 años porque sus primeros escritos son anteriores en escritura a 1950, y posteriormente pues Fernando Arrabal ha sido su vida es escribir, como respirar, ¿no? A Becker le preguntaron que por qué escribía y dijo bien casado. Solo sirvo para esto, ¿no? Fernando Arrabal sirve para muchas cosas, y pese a la enorme amistad que tiene con Becker, son dos personas muy distintas, quizá complementarias. Fernando Arrabal nació el 11 de agosto, es decir, es un Leo, ahí donde lo veis, de 1932, de padre andaluz, cordobés, y de madre leonesa castellana, en la ciudad de Melilla. Recordemos simplemente alguna anécdota muy sabida, por si alguien la ignora, que unos años más tarde, en 1936, y precisamente en Melilla, tuvo lugar el alzamiento nacional, etcétera, todo aquello que mejor sería olvidar, ¿no? Pero que ha estado muy presente en la memoria de Fernando Arrabal, porque un día antes a su padre lo llamaron y lo encarcelaron en cuartel para que pensase decididamente si permanecía fiel a la República o se unía a todos los militares que se sublevaban en el norte de África. ¿Quieres acercarlo? Me dicen. ¿Cómo? Me dicen que lo acerques. Que lo acerque más. Así. ¿Así? Bien. Ese 17 de julio de 1936, el alzamiento fue al día posterior, pero en ese momento los militares congregados le dijeron piénsalo, y lo mandaron a lo que se llama banderas, es decir, la sala de arresto, para que reflexionase. Y al padre, Fernando Arrabal, padre, pues le bastaron con 2 horas para decir, está todo pensado, yo seré fiel a la libertad, fiel a la República. Evidentemente sus compañeros, sintiéndolo mucho, lo tuvieron que pasar a juicio, se le condenó a muerte, toda aquella historia, la pena de muerte se le conmutó, y un buen día parece que desaparece, en 1941, en pleno invierno, desapareció. El padre desaparece y Fernando Arrabal se queda en el seno de una familia de signo contrario, fiel al nacionalismo y fiel al franquismo. Por lo tanto, la oposición a la familia con la que tiene que vivir es evidentemente muy fuerte. Y de esta búsqueda mítica del padre, que encarna los ideales del él mismo, que decía Jung, ¿no? Ese ejemplo modélico que seguir, porque todos necesitamos un ejemplo modélico que seguir, el él mismo que lo ha referido al padre, y que lo va a ir buscando en esa búsqueda modélica de ese padre mitificado por Fernando Arrabal,
Y en esa oposición constante al mundo de la madre, que representa el nacional catolicismo, el franquismo y esto, y en realidad a los vencedores, pues de este enfrentamiento se superpone, digamos que este enfrentamiento se superpone a la obra de Fernando Arrabal y la explican maravillosamente. Por eso los que dicen que Fernando Arrabal es un idealista, un absurdo, se escapa, hay que ver que las claves históricas están presentes también en las constantes de su obra. Fernando Arrabal, hablando de su obra a grandes rasgos, pues empezó escribiendo en un estilo absurdista, al estilo absurdista español, que conoceréis de Miguel Miura. Era un absurdo donde el absurdo estaba en la gracia, era una especie de chiste absurdo, ¿no? El amante que se tiene que esconder en el armario, el marido que llega y la mujer que se encuentra en esta tesitura, el marido que llega al armario y lo abre y le pregunta al amante: ¿qué hace usted aquí? Y el amante le responde: pues estoy esperando el autobús, ¿no? Esto era este absurdo de chiste que no vehiculaba. Quizá el más absurdista, pero con contenido, realmente con contenido crítico, sería Gila, el desaparecido humorista Gila, del que nos quedan sus grabaciones. Y en ese estilo de Gila, tono, etcétera, cogiendo la parte formal de uno y el pensamiento profundo de otro, Fernando Arrabal inaugura el mejor absurdo que existe en nuestro país en el ámbito teatral. Posteriormente, en el año 54, se marcha a París. Voy a ir a grandes rasgos. Se marcha a París porque quiere aprender y va a París, y en efecto allí es donde va a aprender, ¿no? En la España franquista, en la que Fernando Arrabal se asfixia. Y esto no es una simple metáfora, se está asfixiando porque el pensamiento y la ideología no van con él, y porque además lo están atenazando forzosamente. Ese aire está viciadísimo para sus ansias de libertad. Fernando Arrabal se asfixia, pero además se asfixia fisiológicamente. Una enfermedad de pulmones, tuberculosis, operaciones, y a lo largo de su vida pues se le ha recrudecido, pues hay que revisar. Y Fernando Arrabal no sé cuántas operaciones lleva ya, provocadas por aquella asfixia primero. Bueno, fueron sus maestros, si se puede hablar, en el caso de Fernando Arrabal, discípulo díscolo y único de maestros, pues quizá Beckett, a quien admira, René, en el campo ceremonial. Posteriormente dice: voy a aprender más, y ya se marcha a Estados Unidos y se marcha por el mundo entero. Durante algunos momentos, periodos de su vida, Fernando Arrabal le ha dado la vuelta al mundo cada año, estrenando obras, viendo obras. Es decir, que ha podido ir de Japón a Brasil, etcétera, por deciros la persona que tenemos delante, ¿no? Su teatro, evidentemente, ha sido el más conocido. Yo podría decir, sin temor, absolutamente, sin ningún temor a equivocarme, que una obrita de esa primera época que os digo, del absurdo, una obrita como Picnic, que él durante mucha parte de su vida la detestó, porque parece que para el gran público era la obra en la que se concentraba Arrabal y no había más Arrabal que el Picnic. Y Fernando Arrabal dijo: no, pero esto es lo menos original que he escrito. Bueno, podría deciros sin temor a equivocarme que Picnic es la obra más representada mundialmente. Se llevaría, si tuviéramos que escoger una obra récord para colocarla en el Guinness de los récords de estrenos teatrales, sin duda sería Picnic en campaña, en todos los idiomas del mundo, realizada en escuelas, en colegios, iba a decir también en beaterios, en conventos, en cárceles. Cuando se inaugura el teatro en la cárcel en España, la cárcel de Murcia y la de Carabanchel, el mismo año, no sabemos por qué, estrenan Picnic. Sería la obra más representada, es la primera. Siempre he dicho que es la primera y que debe ser la primera para abrir toda la trayectoria que viene después, una larga, inmensa trayectoria de Fernando Arrabal. Desgraciadamente a veces es la que abre y cierra y no se queda en esa obra. Os invito, por lo tanto, a que pasemos a la lectura de la obra de Fernando Arrabal. Bueno, no quisiera dilatarme mucho. Así empezó una carrera que pasó por los movimientos pánicos surrealistas, ¿no? En aquel momento en París, de eso nos podría hablar, que siguió por otros derroteros y que se concretaría en más de 60 obras de teatro, en 10 novelas, en 7 películas, en 3 libros de ajedrez
Y aquí tendríamos al arrabal mayor, el más conocido, pero yo diría también unas palabras en homenaje al arrabal menos conocido, y no por ello menos importante. Yo hablaría del arrabal poeta. Arrabal tiene pues más de un centenar de libros de poesía, muchos de ellos de bibliófilo, con grandes pintores como Dalí, como Antonio Miró, Antonio Saura, Antonio Serra el que voy a decir, Miró, pues Dupont, Miot, etc. Esa es una de las facetas que algún día pues se comentarán. De momento es una faceta de Fernando Arrabal que queda ahí en el afecto y en la simpatía y en el conocimiento más restringido de lo que es su persona y su obra. Hay otro Fernando Arrabal que en este momento hay un género que a mí me interesa muchísimo, que es el género epistolar. Pero el género epistolar cuando es sincero, no cuando se acude al género epistolar como pretexto literario para escribir una novela, como hacía Valera o hacían otros escritores, ¿no? No, me refiero al género epistolar espontáneo. Algún día, yo estoy invitando ya a jóvenes investigadores, a los que les estoy dando el relevo, a que reúnan toda la correspondencia dispersa por el mundo de Fernando Arrabal. Creo que serían varios volúmenes en los que la espontaneidad, el momento que entra en la escritura, el afecto, la poesía, evidentemente, que despiertan con todo este conglomerado y que se centran en el acto de la escritura, quedan tan presentes que no dudo que todas estas cartas constituyen un gran y altísimo ejemplo de poesía. Y algún día, bueno, yo he iniciado ya un libro en la Universidad de Murcia, casi de bibliófilo, con las cartas al pintor Baltasar. Lo digo por lo único que podríais ver que está en el ámbito público, pero se llenarían enormes volúmenes, ¿no? Bueno, esto sin pasar por alto pues aquellas cartas, la carta a Franco. La carta a Franco que sitúa ya un poco en el ámbito de esta conferencia al Fernando Arrabal que se dirige a Franco con amor. Cuando le escribe: Señor, le escribo esta carta con amor, y que todos en aquel momento dijeron: esto es un cachondeo, ¿cómo Fernando Arrabal va a escribir a Franco con amor? Pues así lo hizo. Y quien lea la carta puede saber que sí, que lo hizo con amor y con la esperanza de que Franco podría leer aquella carta y reflexionar. Pero poco después muere Franco. A la muerte de Franco dice: yo no festejaré, yo no celebraré esta muerte con champán. No la celebró. Mientras en España había ríos de champán, si os acordáis, algunos de los que tuvo. Posteriormente fue la carta a los comunistas. Estamos de un extremo en otro. Y esto sorprendió más todavía. Es el Arrabal sorpresivo en el campo ideológico. La carta a los comunistas, cuando los propios comunistas en París creían que era de los suyos, y con ellos había colaborado en multitud de ocasiones, Fernando Arrabal, haciendo frente común contra la ideología franquista, pues escribe esta sorprendente carta, sorprendente para los comunistas, y que nos habla del espíritu libre de Fernando Arrabal. No se ataba a nadie. Así siguieron las cosas, y siguió otra carta a Fidel Castro, también una carta de denuncia, y diríamos: es que Fernando Arrabal está en el ámbito de estas democracias que ya no tiene, pues sí, estas democracias son criticables. Y conoceréis la carta a Felipe González, y no sabemos si habrá más cartas por parte de Fernando Arrabal a grandes dignitarios. Está evidentemente la carta al rey de Fernando Arrabal. Bien, y entramos con ello pues en el ámbito del pensador. El pensador cuyo pensamiento libre no puede casarse con una ideología previa que dirija una praxis en la vida. No, al contrario, debe ser una praxis razonada ante los acontecimientos de la vida, y desde razonada y meditada en el ámbito ético, la que debe decidir las opciones que hay que tomar en la vida y las explicaciones cuando éstas procedan, que haya que dar. Fernando Arrabal es pues hijo de una guerra, y hoy nos encontramos con otra guerra. Fernando Arrabal hace 11 años escribió un manifiesto contra la guerra del Golfo, y que nos recordaba, a los que conocíamos su obra, uno de los escritos que fundamentan, si se puede llamar así, de fundamentar algo, el movimiento que él crea en París, el movimiento pánico, donde decía: el héroe pánico es el desertor. Esto lo vuelve a repetir
con motivo de la guerra del Golfo hace 11 años, y esto mismo lo ha publicado por activa y por pasiva y por todos los emails del mundo con motivo de la presente guerra. Bien, pues este es Fernando Arrabal, esta es un poquito la semblanza que hacemos hoy de Fernando Arrabal, y creo que lo importante ya no es que yo hable, sino que os ceda a vosotros la palabra y posteriormente que él sea el que lleve pues el barco de esta noche, que creo que va a ir a buen puerto porque veo una gran simpatía, se nota en el ambiente, por las actividades que estáis realizando en el ámbito de la filosofía aquí en Mazarrón, y humanidades. Pues nada, vamos a dejar la palabra. ¿Está bien? Muy bien. Tenías que venir siempre. Claro, a ver si ahora hay un coloquio. Tú si quieres habla poco. Estamos muy bien. Si tu conferencia te habla poco, pasamos a un coloquio. Otra vez. Hola. Yo simplemente voy a remitir al coloquio, que era lo que queremos. Buenas noches a todos ustedes que estarán deseando escuchar a Fernando Arrabal. Nosotros simplemente un poco, yo personalmente voy a remitir al coloquio que espero que tengamos con él, y simplemente decir que desde joven, me considero ya una persona ya de algunos años, y desde aproximadamente 1983-84, en que, bueno, pues le escuché en el Teatro Martín de Madrid, en una conferencia apoteósica donde estábamos reunidos allí unos cuantos jóvenes ácratas, y escandalizó hasta a la juventud ácrata de aquellos años, con lo cual nos demostró que se podía ser más radical, y que la cosa de la radicalidad no es cuestión de la edad. Desde entonces he profesado una gran admiración por Fernando Arrabal, ¿no? Y lo que he sentido siempre es que, bueno, pues esa labor socrática, esa labor de tábano, de acicate intelectual, no la haya podido ejercer más directamente sobre las generaciones españolas, ¿no? Por lo menos sobre la generación mía, que es, de alguna forma, en cierta manera somos huérfanos de Arrabal, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma, pues tenía que decírselo, ¿no? Y bueno, quería también comentar, pero luego en el coloquio habrá ocasión, los intereses o los motivos filosóficos que a mí personalmente más, más he seguido de su obra. Me parece que estamos no solo ante el gran dramaturgo español, sino ante, bueno, desde Unamuno yo creo que la cabeza pensante de los hispanos, ¿no? Y bueno, pues eso luego en el coloquio tendremos oportunidad de hablarlo. Muchas gracias. Bueno, y yo estoy aquí para no decir nada, o sea que, porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, también acompañados por Arrabal, por el profesor Torres, por los amigos, por vosotros, y gracias. No, es que esto se me ocurre que puede ser una obra un poco de Ionesco, de Arrabal, ¿no? Todo el mundo va pasando, dice una cosa, y luego Arrabal se va tranquilamente y da un abrazo a todos, ¿no? Puede ser perfectamente. No, por broma, aparte, yo estoy aquí como profesor de enseñanzas medias, a darle la gracia en ese aspecto también a Arrabal. Como ha dicho el profesor Torres Monreal, Picnic ha sido la obra más representada y a la que le agradecemos, pues tanto como posiblemente a esos entremeses cervantinos o ahora de Lope de Vega, lo que enseñamos, intentamos enseñar en los centros de colegio, enseñanza media, universidad. Esa obra ha sido de gran ayuda para todos, ¿no? Y ha sido una obra a través de las cuales hemos visto cómo han evolucionado los alumnos. Y aunque Picnic no sea nada más que el comienzo posiblemente de la punta de literal de la gran obra de Arrabal, es una obra que siempre está presente y que se renueva todos los años. Aparte también, por supuesto, del Teatro Pánico, que doy la gracia aquí al profesor Torres Monreal, que nos sirve también como ensayo teatral, para hacer actividades en los talleres de teatro también, etcétera, etcétera. Bueno, yo simplemente lo quería leer 2 o 3 cositas, porque me hubiera gustado haber representado una obra aquí, o algún fragmento de Teatro Pánico, pero no ha sido posible. Entonces simplemente leer 2 o 3 fragmentos y que hable a continuación, que tiene que hablar, que es Fernando Arrabal.
Por supuesto no son nada más que 2 o 3 retazos. Uno de ellos muestra posiblemente ese lirismo del triciclo, habla climando, con ternura. Perdonad el mal actor que soy yo. ¿Se oye bien con el micrófono así o mejor así, ¿no? Bien. Al cielo, sí, es verdad. Iré al cielo con las ovejas y con los tranvías, y con los burritos que hacen una V con sus orejas, y con los hombres que conducen triciclos, y con los niños del parque, y con los viejos que tocan flautas y violines, y con las monjitas, y con las hojas de los árboles. Luego hay otro fragmento que es un fragmento, como ha dicho el profesor Torres, muy en la línea mejor de Gila, pero que le gusta mucho a mis alumnos, aunque sea una cosa muy sencilla, viene muy al caso por el tema terrible de la guerra, de esta guerra y de todas las guerras, que ya sabemos que no es la única. Cuando acabe esta guerra aún quedarán otras 200 más. Esta es a lo bestia, pero quedan muchas guerras y aunque sea una utopía, siempre queda el teatro o la palabra como último recurso hacia el no a la guerra. La señora Tepán le pregunta a Cepo: entonces, ¿cómo ha venido la guerra? Responde Cepo: yo estaba un día en mi casa arreglando una plancha eléctrica de mi madre, cuando vino un señor y me dijo: ¿es usted Cepo? Sí, pues que me han dicho que tienes que ir a la guerra. Y yo entonces le pregunté: ¿pero a qué guerra? Y él me dijo: ¡qué bruto eres! ¿Es que no lees los periódicos? Yo le dije que sí, pero no de las guerras. Y por último, para acabar, un fragmento que creo que es quizá el más, voy a llamarlo, emocionante y palpitante, que es el texto que se llama Fernando Arrabal Ruiz, padre de Fernando Arrabal, y que incluye en la versión castellana de Laberinto. Y entero, recomiendo que lo lean ustedes entero cuando puedan, junto con tantas cosas de Arrabal, por supuesto. Pero sobre todo quiero acabar con estos 2 últimos párrafos que lo dicen mucho de la preocupación constante del ser humano y del tema que ahora nos ocupa tanto, que es el tema de todas las guerras posibles y de todas las incomprensiones. Bueno, me he puesto demasiado, así como demasiado... Bien, bueno, pues de lo que sea, lo voy a leer. El final nada más. Me dicen que algunos quieren hacerme pagar la deuda de no haber renegado de mi padre bajo la forma de censuras y prohibiciones. Malhaya a aquellos en cuyo corazón pervive el espíritu de guerras y tropelías. Yo, por mi parte, tiendo mi mano fraternal a todos los que, creyendo en las ideas o tendencias más diversas, se oponen a la opresión y a la injusticia. Y es de suponer que también hubiera dicho lo mismo aquel hombre del que solo recuerdo las manos, que enterraban mis piececillos en la arena de la playa de Melilla. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por lo bien que habéis leído mis textos y la bonita presentación que habéis hecho tan interesante, tan erudita. Doy las gracias sobre todo a Antonio Muñoz, que es un gran filósofo, me enseña mucho siempre que hablo con él. He aprendido a conocer que hay un filósofo español que se llama Bueno, que voy a hacer los posibles por conocer y por leer. Pues me interesó mucho lo que me dijiste. Hay una serie de coincidencias. No sé por qué has hablado de mis cartas. Paco Torres, hay varios especialistas de mi obra, pero creo que Paco Torres es el mejor especialista que hay de mi obra, no solo en España, sino también en el extranjero. Eres el que con mayor erudición, conocimiento, has estudiado mi obra. Y esta noche nos encontramos aquí mucha gente
yo creo que de primerísimo orden, salvo yo, pero aquí hay muchas personas que me gusta mucho estar, hace que la noche sea muy especial. Es muy especial, primeramente por Antonio Muñoz, por vosotros los profesores, el hecho que estén haciendo picnic, se está haciendo picnic, por un amigo de un profesor está haciendo picnic por aquí. Hay aquí otro amigo que acaba de hacer en el Festival Internacional de Teatro, acaba de montarlo en el Teatro Principal de Santiago, ¿sí? Está mucha gente de mucha categoría, está un perro famoso que va a cambiar el mundo, es el mayor escritor que tiene el siglo XXI, por eso no figura en este cuadro. Ese cuadro, por primera vez, también es especial esta noche, porque por primera vez este cuadro que acaba de terminar un pintor conmigo, el pintor Félez, es un cuadro un poco mayor. Ese cuadro se llama El Gran Cuadro del Siglo XX. No puede estar el novelista que está aquí en la sala, porque figurará en el Gran Cuadro del Siglo XXI, demasiado joven para estar en este cuadro. Y yo quisiera presentarles a los 12 apóstoles que figuran en esta cena, incluso al 13º. Aquí lo han reconocido, a Dalí. Son los que yo he considerado los seres en la literatura, en el arte, en la ciencia, que me han parecido más importantes en este siglo. Y aquí tenemos a Dalí. Yo he metido a Dalí más que como pintor, como el segundo hombre de ciencia. Para mí, Dalí fue un hombre de ciencia que me enseñó mucho en biología molecular, que me hizo interesar a las matemáticas, etc. Que secundariamente era pintor y que además actuaba como un mártir del surrealismo, probablemente porque creía en el surrealismo. Se presentaba como un imbécil, como un hombre detestable, odioso, y consiguió ser quizás una de las personas más odiosas de nuestro tiempo, de tal manera que, como saben ustedes, el mismo general Franco, que él se decía franquista precisamente para ser un mártir, para poder presentarse como lo peor. El mismo gobierno franquista hizo los mejores museos en Barcelona para la oposición, es decir, para Picasso, para Miró, pero no lo hizo naturalmente para Dalí, porque era un payaso, era impresentable. El primero, el segundo es Ionesco, que también tuvo mucha importancia en mi vida. Detrás de ellos está Nabokov, el novelista, y le sigue una persona que me presentó Dalí, el matemático René Thom, el creador de la teoría de catástrofes, en esta especie de carrera de relevos que no existe, pero que da la impresión que existe en las matemáticas que este siglo comienzan con Bourbaki y la teoría de conjuntos, que sigue con René Thom, y me parece el más luminoso por lo que tiene de filósofo y por lo por la presencia que aún tiene la teoría de catástrofes, que yo creo que ilumina lo que va a seguir, es decir, la teoría de fractales, y muy especialmente el último avatar de las matemáticas, que es la teoría de motivos, cuyo premio Nobel, es decir, la medalla Fields, se dio el día de mi cumpleaños, el día que yo cumplí 70 años, el 11 de agosto, por casualidad, en China, también por casualidad, es decir, en el Renacimiento, se dio al creador de las matemáticas, de la teoría de motivos, una teoría que se podría decir que tiene un origen divino.
luego tenemos a Kafka, luego está Samuel Beckett, yo creo que reconocéis. Aquí está como personaje muy especial, porque no creo que tenga el puesto que debería tener, está Rolando Por, que por ahora no se comprende aún qué clase de personaje es y la importancia que tiene. Luego está Kundera, es el único personaje vivo. Mishima, Wittgenstein, ustedes le conocen mejor que yo. Duchamp, Borges, y necesitaba un Judas. Entonces, aquí tenemos a Picasso. Y como ha dicho Torres, he escrito muchas cartas y ahora va a aparecer la última carta, que va a ser un poco más larga que las otras. Va a aparecer simultáneamente en Nueva York, en París y aquí, creo que son dentro de 2 semanas. Estoy corrigiendo pruebas. Es una carta que muy inhabitual en mi caso, porque me dirijo a un muerto, es una carta a Stalin. Y esa carta a Stalin me interesa porque tenemos muchas certezas. Tenemos muchas certezas que van desde la política, yo que sé, hasta el onanismo. Y esas certezas se oponen quizás a la propia indeterminación definitiva. Y me interesó la figura de Stalin, y me interesó la figura de Stalin, la mujer. Pascal, cuando tenía que inventar quién era el genio de su época, inventó la frase el mayor hombre del mundo, como si la mujer no pudiera estar allí. Que por cierto, cuando tuvo que pensar el mayor hombre del mundo, le dio el título a alguien que ustedes conocen bien, que es Fermat. Es decir, ni siquiera era un matemático aficionado, que como saben ustedes era un magistrado de Toulouse, y este hombre va a informar de tal manera las matemáticas que hoy en día, ayer mismo, lo llevaba en el bolsillo pero debió tirarlo, ayer mismo leí en un periódico, me parece que era en El País, que se va a dar el premio Nobel, se ha creado el premio Nobel de Matemáticas. Yo no leí bien el artículo, supongo que si se crea el premio Nobel de Matemáticas y no la medalla Fields, será para corregir el problema de que las matemáticas, como la filosofía, que eran las materias preferidas de Nobel, no tienen premio, porque parece ser que a punto de crear el premio Nobel observó que su esposa pecaba con un filósofo matemático. Desde entonces no ha habido premio. Y ahora se le acaba de dar el nuevo premio Nobel que ha creado la universidad, o la academia más bien, de Oslo. Se le acaba de dar a Jean-Marie Serre, que no se confunda con el ser conocido, sino con el matemático, y que está a la cabeza de las matemáticas de motivos, pero me parece un poco sorprendente que se le dé a una persona así, que es más bien un académico, el mismo, y no se le haya dado, por ejemplo, a uno de los personajes más interesantes, que es probablemente el mayor genio que tendremos y que estará con el novelista que está aquí, estará presidiendo el próximo cuadro, el gran cuadro del siglo XXI. Me interesa Stalin, y me interesa porque yo estaba lleno de prejuicios con relación a Stalin. Estaba lleno de certezas. Y al dirigirme a Stalin me interesó qué pasa con la mujer, qué pasa con este bárbaro que se me presenta como una especie de monstruo tremendo, qué es la relación de
de este hombre con la mujer, con este primer hombre del mundo, que creo que en el siglo XX comienza a ser no el primer hombre del mundo, sino la primera mujer. La primera mujer, ¿quién es? ¿Y qué han representado en su vida? Y resulta que al observar su vida, me doy cuenta de que ha habido únicamente 5 mujeres en su vida. 5. Y cuando esas mujeres tienen con él un intercambio amoroso, ese intercambio amoroso será pedófilo. Stalin es un pedófilo platónico. Solo ha conocido 3 mujeres. 3 mujeres, una que se llama Caterina, otra que se llama, como diría Shakespeare, como se tiene que llamar. Las cosas llevan el nombre que deberían llamar. Y la segunda mujer de Stalin, con el que también la conoció a la edad de 11 años, con la que tuvo una relación platónica, que desgraciadamente tuvo que consumirla de una manera bíblica. Esa segunda mujer se llama como se tiene que llamar, se llama Esperanza. Y Esperanza es el nombre de las 3 mujeres de lo que se han llamado las revoluciones del siglo XX. Yo diría de las evoluciones o de las reacciones, puesto que la palabra reaccionario es una creación de Robespierre que no tiene nada de peyorativo. Entonces, ¿quiénes son esas 3 esperanzas? Esas 3 Nadias. Esas 3 Nadias son Nadia, la segunda esposa menor de Stalin, Nadia, la famosa esposa de Lenin, que preside su vida, y luego Nadia, ese ser extraordinario que ha descrito André Breton en su libro Nadia. Estas son las 3 Nadias que van a informar estas 3 revoluciones. Y cuando hablo de 3 revoluciones, me refiero, al hablar de Lenin, me refiero al dadaísmo, puesto que hoy sabemos, y les ruego que no piensen que es un invento mío, que Lenin escribió los primeros manifiestos dadaístas en la ciudad de Zúrich. Como saben, en Zúrich, en el año 1916, el destino quiso que frente a frente vivieran Lenin y Tristan Tzara, jugaran al ajedrez, y hoy un profesor en la Sorbona, que se llama Dominique Nogués, ha analizado el texto de Lenin, los textos fundadores de Tristan Tzara, los 2 textos de Lenin en francés, el texto fundador en francés del movimiento Dada, y Lenin creó el movimiento Dada, y Lenin hasta el final de su vida, y lo presenta bastante bien el profesor Nogués, hasta el final de su vida se tiene esta querencia por el dadaísmo. Entonces Stalin tiene 3 mujeres. Esas 3 mujeres, la segunda se suicida por motivos obvios. Estos motivos obvios por los que se suicida es por la llegada en Rusia de algo que se llama el psicoanálisis. Eso ha sido descrito por un novelista que se llama Houellebecq, ya que como ha descrito, solamente voy a leerles pasajes muy breves. Esta niña, esta menor, al cabo de los años viviendo con Stalin, decide hacerse moderna, decide entrar a la universidad, seguir el primer curso que se ha hecho en la humanidad de design, y decide entrar en psicoanálisis. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer entra en psicoanálisis? He aquí lo que nos dice el novelista Houellebecq. Dice, una mujer que cae en manos de un psicoanalista se vuelve inadecuada para cualquier uso. Lo he comprobado muchas veces. No hay que considerar este fenómeno
como un efecto secundario del psicoanálisis, sino simple y llanamente como el efecto principal. Con la excusa de reconstruir el yo, los psicanalistas proceden en realidad a una escandalosa destrucción del ser humano. Inocencia, generosidad, pureza, entre sus manos groseras, quedan trituradas. Los psicanalistas, muy bien remunerados, pretenciosos y estúpidos, aniquilan definitivamente en sus supuestos pacientes cualquier actitud para el amor, tanto mental como físico, etcétera, etcétera. Y es lo que le pasa, es lo que le va a suceder a esta mujer que tiene la suerte de convivir con un monstruo políticamente, uno de los mayores tiranos que han existido en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo un hombre muy culto, desde luego, sin lugar a duda, el jefe de Estado más culto del siglo XX, no comparemos con esos bárbaros como Mitterrand, como Felipe González, como Chirac, o gente así de mala muerte, ¿no? Era un verdadero hombre culto, interesado por todo lo que era moderno, y debía ser una delicia vivir con este hombre. Bueno, pues esta mujer, entre las manos de los psicoanalistas, no soporta esa felicidad y decide suicidarse. Entonces, al final, cae entre sus manos otra niña, Valentina, la llevan como si fuera su criada, y esa Valentina será la que va a iluminar la vida de Stalin hasta el final de su vida. Luego son 3 mujeres, 2 de ellas con las que probablemente se acostó, puesto que tuvo hijos con las 2, la tercera probablemente no se acostó con ella, vivió un amor platónico estupendo. Y cuando estuvimos en Moscú, los que estuvimos en aquella época, los que tenemos edad de haber conocido el Moscú de aquella época, nos sorprendía siempre en el mausoleo de la Plaza Roja ver las manos tan blancas, tan maquilladas, porque era la única pasión que tenía esta chica Valentina por Stalin, hacerle la manicura. Pero además de esas 2 mujeres, esas 3 mujeres que tanta influencia tuvieron en su vida y que hicieron de este, que probablemente era un agente del zar, hicieron un jefe de Estado, olvidando completamente al zar, hicieron construir este imperio soviético. Junto a estas 3 mujeres existen 2 mujeres que entraban en la óptica de Pascal. Era el hombre más grande del mundo, esta vez es la mujer más grande del mundo. Y esas 2 mujeres más grandes del mundo son, para comenzar, su propia madre. Katerina Gerstlase es una mujer georgiana que, como todas las mujeres georgianas, recibe como regalo, antes de una muñeca, recibe un juego de ajedrez. A partir de ese momento ella quiere que su hijo sea un superdotado, y su hijo es un superdotado, tan superdotado como ella. Los 2 son superdotados. Le lleva a lo mejor que puede existir en aquella Georgia de aquellos tiempos, y le lleva por lo tanto al seminario. Las geografías nos han repetido que Stalin estuvo en el seminario de mala manera, pero que rápidamente rompió con el seminario, pues nunca rompió con el seminario. Se fue del seminario cuando tenía 21 años, ya era más que mayor de edad, y nunca rompió con él, quedó bajo el manto del seminario toda su vida, de tal manera que en el año 35, cuando vuelve a ver a esa genial mujer, Katerina, le dice a Katerina: mamá, yo ahora tengo más poder político y religioso que el zar. Y Katerina le responde luminosamente: qué pena, hijo mío, con lo bien que hubiera sido un cura. Esa mujer interviene en su vida de una manera capital, y también interviene otra mujer muy importante, que es la madre de Bobby Fischer.
la madre de Bobby Fischer, el campeón de ajedrez, Regina Fischer, hemos pensado muchas cosas a propósito de ellas, pero ya conocemos la vida de la madre de Bobby Fischer, que interesa sobremanera a Stalin. Se trata de una chica americana que las biografías durante mucho tiempo, y las biografías de Fischer nos han repetido que era una mujer suiza que habría hecho el recorrido de Lenin desde Zúrich hasta Belgrado, pero en realidad es una mujer americana que se marcha, que está enamorada del comunismo cuando tiene 17 años, salta de los Estados Unidos a Rusia, y cuando llega a Rusia entra entre las manos, tiene contacto con Stalin, y Stalin comprende que es una mujer genial, y esa mujer tiene que hacer algo extraordinario y crea la escuela de mandos del partido, y ella estará en la primera promoción de la escuela de mandos del partido. La mujer, esa mujer, cuando decide, no decide ella, decide Stalin que se marche, queda 5 años en la Rusia hasta el año 39, cuando en el año 39 decide Stalin que vuelva a los Estados Unidos para que sea como los Rosenberg, que sea un espía, un topo soviético, ella lo va a hacer admirablemente, y por fin tiene ese hijo que va a ser Bobby Fischer, y ese Bobby Fischer la madre piensa que va a crear el comunismo en los Estados Unidos, y el destino va a querer que Bobby Fischer se alce contra su madre, hasta que va a ocurrir un final feliz si su madre hubiera estado presente, puesto que su madre va a morir en el año 1998 en la ciudad de Palo Alto. Y la ciudad de Palo Alto yo supongo que la conocen ustedes a partir de un motor de búsquedas que se llama Grogel. En esa ciudad muere la madre, y la hija de la madre, que nació en Moscú, y en ese momento, en el momento de la muerte de la madre, Fischer comprende que no tiene que luchar contra la Unión Soviética y el pensamiento comunista, sino que tiene que luchar contra los Estados Unidos, y a partir de ese momento Fischer se alza en guerrero contra los Estados Unidos, manifiesta su entusiasmo por esas torres que caen en Nueva York, y de pronto se alza ante nosotros como una figura staliniana en cuanto a la inteligencia y a la novedad, y se crea un paralelo entre una bomber, ese hombre que tiene 4 penas de muerte y está encerrado en la cárcel de Colorado. Se crea un paralelo entre una bomber que nace en Chicago el mismo año que Bobby Fischer, que los dos consiguen el mayor éxito en el mismo año. En el año 1973 Bobby Fischer llega a ser campeón del mundo en Reykjavik, y en 1973 una bomber, tal vez el nombre que le ha dado el FBI y la CIA, una bomber consigue la tesis, el primer premio de tesis de matemáticas de los Estados Unidos, es decir, del mundo probablemente, y a partir de ahí los dos van a bifurcar hasta la situación actual. Hemos venido aquí para tener un coloquio, y espero que este coloquio lo voy a continuar con ustedes, así que háganme preguntas y intentaré responderlas. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede levantar la mano?
Oviedo, tengo miedo y pregunto, por favor, es Dios, es Jesús, pero es el señor Arrabal, en persona. Yo mientras, voy a hacerlo, pero una sección de guión para hoy, y tenía toda la guerra del mundo, ¿lo ves? Es una cosa muy infantil, ¿no? No he pensado hacerla, pero me he sentado bufonada para que me animéis, que esto no es nada. Guerras, toda la guerra del mundo. Voy a hacer lo siguiente, empezar a romperlo. No lo voy a tirar, esto es reciclable. Ojalá que también sea reciclable los muertos y la destrucción que hay en todas las guerras. Así que me lo guardo y pasará a reciclarse en el sitio correspondiente. Un acto de no a esta guerra que está muy de moda, sino a todas las guerras, que hay 200 más, a todas las que tenemos pendientes. Y esta tontería. En serio de esta broma, que no es una broma por cierto, es que ojalá, igual que reciclamos este papel, no se escape un trocito, pues que sirva el teatro de Arrabal y de todos los grandes autores del mundo. Hoy tenemos, por suerte aquí, como han dicho, sin exageración, quizá, o seguramente uno de los grandes autores del teatro vivos, justamente uno ya está muerto, Ionesco, pero con un gran, digamos, personaje de la escena y de muchos más aspectos literarios. Entonces, de todas maneras, aseguramos que no pasa nada, O sea, se puede decir preguntas, incluso tonterías que no lo hago yo mismo, porque estoy pasando un montón, pero no pasa nada, Y dicho esto, comiencen a hablar y yo me siento ya, porque ya esto paso a reciclarlo. Muchas gracias. Sí, le quería preguntar por qué el cambio de Bobby Fischer digamos, hacia el comunismo, después coincide con el momento de la muerte de la madre, ese cambio de orientación, es una sublevación hacia la madre, que pasa de criticarlo furibundamente a ser uno de los defensores. Bobby Fischer siente un odio hacia la Unión Soviética, hacia Stalin, hacia el gobierno comunista, tan grande que cuando va a luchar por el campeonato del mundo, él decide luchar contra el infame, un poco como Voltaire cuando quiere luchar contra el infame, es decir, contra la Iglesia. Cuando llega a Reykjavik, está convencido de ganar, y esa victoria va a significar el aplastamiento del pensamiento materialista, marxista, que le parece un pensamiento menor y peligroso. Va a actuar de una manera sorprendente, de tal manera que en las dos primeras partidas voluntariamente no la juega, de tal manera que va a tener 2 derrotas para comenzar, pero inmediatamente cuando se pone a jugar, juega de una manera muy brillante, y todo esto va a estar adornado de cosas simbólicas y de cosas ejemplares y pensamientos ejemplares, puesto que él cree, con razón, que el ajedrez no es como la vida, es una especie de termómetro que juzga la existencia. De tal manera que es obvio que cuando España consigue el mayor imperio del mundo, es obvio que el campeón del mundo tiene que ser español. Y es obvio que tiene que ser un cura. Y es obvio que tiene que ser un cura conquistador. Y es obvio que la partida que va a inventar ese cura tiene que ser una partida bestial, brutal. De tal manera que Ruy López, el campeón del mundo, en tiempos de Cervantes, es un hombre que crea la española y que va a ser campeón del mundo, que va a ser el mejor jugador del mundo, naturalmente durante ese periodo. Por lo tanto, Fischer quiere forjar que el pensamiento materialista va a ser destruido totalmente. Hay que tener en cuenta que tanto Unabomber, ese es un nombre que le ha dado, como vuelvo a repetir, Unabomber porque universidad, líneas aéreas, y bomba porque ponía bombas, mató a varias gente. Entonces, él lo ve muy claro, tiene el coeficiente, actualmente tiene con él, son los coeficientes intelectuales más altos hoy en día, repertoriados, no conocemos el de Grothendieck, por ejemplo. Entonces él piensa que lo va a demostrar, y lo va a demostrar de tal manera que no necesita ayuda de nadie.
Los soviéticos van a venir en equipo. Y de tal manera que es evidente que cuando el Renacimiento llega, España no puede ser campeona del mundo. Es evidente que cuando el Renacimiento llega, el campeón del mundo tiene que ser italiano. Y la partida tiene que ser una partida renacentista, italiana. La partida italiana se llama. Es evidente que en el momento de la Revolución Francesa, el campeón del mundo tiene que ser francés. Y es evidente que el campeón del mundo, que se llama Philidor, y que va a ser conocido como músico, creador de óperas, pero lo importante en su vida es el jugador de ajedrez. ¿Y qué hace Philidor? Philidor, que es lo que llamaríamos hoy un reaccionario. Philidor, que huye de Francia en cuanto comienza la revolución porque tiene miedo, porque está a favor de los exilados, es decir, de los antirrevolucionarios. ¿Pero qué va? Va a crear la partida revolucionaria sin darse ni cuenta él. ¿Y va a ser el mejor jugador del mundo? Obviamente. ¿Y qué dice ese juego? ¿Qué dice la partida francesa? Que así se llama. ¿Qué dice la partida francesa? Dice una cosa evidente. A los reyes hay que guillotinarles sobre el tablero de la historia. Y lo importante no son los reyes y las reinas. Lo importante, dirá Philidor, monárquico él, a pesar de todo, dirá Philidor, lo importante son los peones, es decir, el soldado, el humilde. Ese es el alma del ajedrez, el peón. Es evidente que cuando Novaes se aproxima a nosotros, cuando Holden Ring va a maravillarnos, cuando el romanticismo y Don Carlos va a hacernos soñar, es evidente que el mejor jugador del mundo será un alemán. Y es evidente que ese jugador alemán, que será el mejor del mundo, no querrá ganar. Será un romántico, tan romántico, que no quiere ganar. Lo que quiere es hacer partidas bellas. Por eso le da nombres de sonetos: la siempre viva, la inmortal. Y es evidente que cuando surge Freud, es evidente que el campeón del mundo no va a querer analizar las partidas de ajedrez, la apertura de ajedrez. Es evidente que lo que quiere es analizar al rival. Y será Lasker. Y Lasker será un austríaco campeón del mundo. Y cuando llega la Unión Soviética, parece que la Unión Soviética no puede hacer frente a la magia, al talento loco latinoamericano de los Capablanca. Pero no. De pronto viene el pensamiento soviético, el pensamiento marxista, aplicándose al juego del ajedrez. Y ya no va a haber un campeón del mundo. Va a haber una célula. Va a haber una serie de campeones del mundo, uno detrás de otro, casi anónimos. El primero se llama Botvinnik, pero inmediatamente surge Smyslov, e inmediatamente Petrosian, y luego Tal, y luego Bronstein, y luego Spassky. ¿Por qué no? Porque es la célula, es el Partido Comunista que avanza en bloque y ahí está San Jorge, que va a aplastar al dragón. Ahí está Fischer, y Fischer lucha contra el dragón y gana el dragón. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera le derrota? Y es evidente lo que va a suceder. Es evidente. Os he hablado de Lenin con relación a Dada. Cuando Lenin está en Zúrich, Lenin ya es un seudónimo, pero Lenin juzga que no puede llamarse Iván Ilich, porque la policía zarista conoce su nombre de Iván Ilich, pero ya conoce también su nombre, el nombre suyo de Lenin. Entonces se da un nombre, un apodo. ¿Y qué apodo se da? Evidentemente el apodo que tenía que darse. Se da el apodo de Karpov.
Y cuando el imperio soviético tiembla, ese imperio soviético que se ha creado en torno a la mamá superdotada de Stalin, Stalin que no es comunista ni lo fue nunca, cuando se crea ese imperio que va a dominar el mundo, que no cabe duda, y cuando ven que han perdido en el ajedrez, y le ha dicho la mamá de Stalin, y Stalin lo ha aplicado: nosotros tenemos que ser los primeros del mundo, y fueron los primeros del mundo. Y muerta la mamá, todavía las mejores jugadoras del mundo son las de Georgia. Entonces, ¿qué hacen? El Comité Central y las cosas se llaman como se tienen que llamar. Entonces buscan, ¿qué podemos hacer para derrotar a ese monstruo, a ese imbécil, a ese americano capitalista que solo sabe comer chicle? ¿Qué vamos a hacer? Se reúne el Comité Central y deciden: hay que buscar el Lenin del ajedrez. Y como las cosas se llaman como tienen que llamar, se van a la frontera de la Siberia. ¿Y quién encuentran? Un jugador joven. ¿Y cómo se llama? Evidentemente Karpov. Y surge Karpov, que tiene que luchar contra Fischer. Y Fischer, que cree en Kant, dice Fischer: la mentira no tiene ningún interés, porque la mentira es tan evidente. El mundo es un mundo de verdad, y la mentira se señala porque es mentira. Entonces, ¿qué viene? Pero los rusos oyen esa palabra, los comunistas, y se dan cuenta que es cierto, y que no podrán nunca derrotar a Fischer. Entonces, ¿qué hacen? Le impiden, le vuelven loco, y va a haber una guerra constante. Naturalmente será acusado de fascista. ¿Saben ustedes una cosa? Yo no he visto en mi vida, no he conocido en mi vida ningún fascista. ¿Han conocido ustedes algún fascista? Yo he conocido falangistas, franquistas, requetés, pero nunca un fascista. Y bueno, de llamar fascista a Bobby Fischer es el colmo. Bueno, pues le llamaron fascista. Quisieron arruinarle. ¿Y qué hizo Fischer? Empezó a pensar y se volvió verdaderamente loco. Se volvió racista. Se ha vuelto antiamericano. Y eso sucede, el momento álgido de esta transformación es el momento de la muerte de la madre. ¿Y qué pasa en las inmediaciones de ese momento, en el año 98? En las inmediaciones de 1998, la Universidad de Jena descubre quién es Regina Fischer. No es esa mujer. Qué maravillosa mujer, qué maravillosa, qué idea, qué extraordinaria mujer. Es una loca, ha dicho todas las biografías, incluso la que yo hice de Fischer. Es una mujer loca, una mujer tan loca que se fue de Zúrich a Moscú para vaciar orinales. Eso creímos todos. En realidad era un topo. Y tiene un arma. Crea el grupo pacifista de los Estados Unidos con un deseo, dice ella, como está loca, todo el mundo la cree. ¿Cuál es la idea? Una idea genial. Hagamos una marcha desde Washington a pie hasta Moscú, pasando por el estrecho de Bering. En realidad, como es una topo, busca pacifistas para que entren en el Partido Comunista de los Estados Unidos. Pero todo esto lo ve Fischer, y es, en el momento de la ruptura, es una ruptura que recuerda a la ruptura de Rimbaud con la poesía. Ya saben que cuando Rimbaud escribe probablemente de los mejores poemas de su tiempo, cuando estando en Bélgica
se entera de que su padre ha muerto, entonces decide volverse un hombre serio, dejar la poesía y hacerse un mercader, inclusive si fuera necesario, de esclavos. La transformación de Fischer, enloquecido, perseguido, violado, expoliado, y de qué manera, justifica, no sé si justifica, pero es la razón por la cual él ha hecho ese cambio, que la última gota ha sido el descubrimiento de quién era su madre y el descubrimiento de que su padre era sencillamente el jefe de la Stasi de la Alemania del Este por orden de Stalin. Entonces, cuando este hombre de pronto, que nunca quiso hablar de su padre y de pronto se encuentra con esta situación, ha decidido romper con los Estados Unidos, y en el momento no sabemos lo que dice porque todo está bajo silencio y las pocas páginas web que había han desaparecido, no sé con qué controles, pero las últimas afirmaciones, que eran completamente, pueden imaginarse como afirmaciones locas y absurdas, lo que decía Fischer en su última intervención desde el Japón, en secreto, dijo: pido al ejército americano que dé un golpe de Estado para secundar a esos héroes que se han lanzado contra las torres de Nueva York, y pido a ese ejército americano que se alce contra los Estados Unidos, que envíe a los negros americanos, que los envíe a África, que a los blancos americanos se los envíe a sus respectivos países, a Francia, Alemania, Inglaterra, etc., y que solamente queden en los Estados Unidos sus propietarios, es decir, los indios. No sabemos desde entonces nada más, no hay manera de conseguir nada más de la noticia de este ser tan extraordinario y quizás tan loco. Tengo una duda. Desde hace tiempo, cuando Fischer juega en Reykjavik y pide más dinero, no sé si en la primera o en la segunda partida, antes de comenzar, en esa lucha de San Jorge y el dragón, eso también es simbólico, es demostrarle a la célula que es bueno y que se puede hacer incluso en esa lucha por esas ideas, pedir más dinero, porque, ¿o qué es? ¿Por qué hace eso? Muchas veces he dicho que hay dos personas que me influyeron capitalmente en mi vida como mártires y como héroes, fue mi padre y Bobby Fischer. Bobby Fischer me influye precisamente en esos momentos, hasta ese momento. Cuando Bobby Fischer tiene que luchar contra el dragón tiene los mejores maestros del mundo, tiene los mejores libros del mundo, tiene la capacidad de ir a los mejores campeonatos del mundo. Bobby Fischer no tiene esa capacidad. El historiador Brady ha hecho un libro contando la infancia de Bobby Fischer. Y cuando Bobby Fischer se da cuenta de que no puede luchar a armas iguales contra la Unión Soviética, contra los campeones soviéticos que cambian uno detrás de otro, porque no tiene dinero para comprarse los libros de teoría, porque no tiene maestros que le pueden enseñar, porque no tiene analistas que los tenemos todos. Él no tiene nada, él vive en un universo capitalista que no se interesa por el juego de ajedrez. No puede viajar, no puede ir a los torneos. Y está desesperado. Y Brady, periodista del New York Times, consigue, y tenemos la historia gracias a él, de los hechos, consigue que un millonario americano le pague. Este millonario está en el Empire State Building, y llega ese niño de 16 años con Brady al salón, al despacho de ese millonario americano, y el millonario americano dice: ¿de qué tiene usted necesidad? Y dice Bobby Fischer: yo no tengo necesidad de libros de ajedrez, todos se los pagaré. Parece una historia bíblica, ¿verdad? ¿De qué tiene necesidad? Necesito además un
maestro conmigo, un maestro internacional, para analizar con él las partidas. Las tendrá. Necesito además viajar. Viajará a cuantos torneos quiera. Podrá competir con quien quiera. Entonces, el niño se levanta y dice: Señor, no le quepa duda, seré campeón del mundo. Entonces el millonario le dice: pero ¡oh! Maravilloso. Entonces, cuando sea usted campeón del mundo, usted dirá que ha sido campeón del mundo gracias al champú y no sé qué, que era. Entonces dice Brady que Fischer se levantó y dijo: si yo gano el campeonato del mundo es por mí y no es por el champú. Y se fue y dejó todo el dinero. Esa es su actitud siempre. Se mofaron los compañeros de viaje y los agentes de Moscú, que no eran pocos en ese tiempo, se mofaron mucho de dos cosas. Primeramente, que pidió una suma fabulosa para jugar en Reykjavik. Eran 20.000 euros o dólares, 20.000. Hoy es 1 millón y pico. Y luego también se rieron, se mofaron, porque Bobby Fischer, cada vez antes de comenzar un campeonato, cogía las piezas de ajedrez y las pesaba, las sopesaba. Entonces dijeron: pero este tío es ridículo, qué cretino, ¿por qué pesarlas? Pero tenía más razón que un santo. Una partida de ajedrez se juega en 2 horas y media, de reflexión, de cálculo, de concentración. Imaginemos que en mitad de la partida coge un caballo, y ese caballo no tiene ese peso que todos tienen con una de plomo. Todos tienen, cada figura del ajedrez tiene un peso de plomo. Si no lo tuviera, quedaría distraído durante unos minutos. Entonces no puede ser. Por lo tanto, él hacía esto. Fue siempre un modelo de racionalidad. Y es lógico que al cabo de la racionalidad hoy tenga un pensamiento tan irracional. ¿No? Estamos ante la teoría de motivos, estamos ante la mecánica cuántica. De hecho, cuando los agentes y los compañeros de viaje nos quisieron, en la España aquella, nos quisieron que dominaban la universidad, y dominaban también la universidad francesa. Cuando quisieron transmitir con muchas dificultades lo que era la mecánica cuántica, entonces, a la hora de traducir el principio de Heisenberg, principio de indeterminación, les pareció demasiado. ¿Cómo es posible indeterminación? La indeterminación es definitiva. Creamos, como los positivistas, que todo fenómeno, si no lo comprendemos hoy, lo comprenderemos mañana. Por lo tanto, vamos a traducir indeterminación por incertidumbre. Y hoy Bobby Fischer que tiene exactamente 10 años menos que yo, es decir, tiene 60 años hoy, está enloquecido de talento. Si me permite una pregunta personal. El personaje central de este cuadro es el personaje Emanu de su obra El cementerio de los automóviles. Pues podía ser. Yo puse al personaje central del cementerio de automóviles, es decir, una especie de Mesías, le puse el nombre de Manu, suprimiéndole la palabra él, Emmanuel, porque pensaba, y sigo pensando, que en realidad no necesitamos Dios. Dice Houellebecq que no necesitamos Dios ni siquiera en el paraíso. Entonces, para que ese Dios, ese ser que puede redimirnos, que era el personaje de mi obra, una especie de personaje crístico, le suprimí el para que no fuera divino, que fuera humano, que fuera Emanu.
quería preguntarle a usted, yo he estado trabajando en Georgia algunos años, en Gori, donde nació Stalin, y yo quería preguntarle a usted si piensa que ya que Georgia es un miembro que es nuestra, de España, si de alguna manera estas personas que han sido capaces de crear grandes conceptos del mundo tienen que nacer al lado del mar. Es muy interesante si se hace paralelos curiosos entre el imperio español de su tiempo y la Georgia de hoy. Saben ustedes que, como saben ustedes mejor que yo seguramente, Stalin, lo importante en su vida era poeta. Era poeta. Y como poeta se hizo llamar, como todo lo de su familia, se hizo llamar con un nombre español. Se hizo llamar Soso. Luego cambió su nombre y se hizo llamar Kova, cuando precisamente decían que estaba dando Kova a Lenin. Entonces, si observamos la vida en Gori, es muy interesante Gori, no Gora Stalin, sino Gori. Y el Gori Gori, el himno de los muertos, es en donde nace precisamente Stalin. Nace en Gori, a unos kilómetros de Tiflis, que es donde está el seminario. ¿Y cómo se llama la mamá de Stalin? La mamá de Stalin, he dado su nombre en ruso, en georgiano, pero es más interesante el nombre que se da, y se da un nombre español, un nombre del imperio español, porque se da el nombre de Keke. ¿Y cómo se llama el padre? También tiene un nombre español, se llama, ¿qué seudónimo tiene? Se llama Beso, de besar, el beso, con B de burro, con B de Barcelona, Beso. ¿Y cómo se llama, por ejemplo, el río? Usted que ha estado en Georgia, ¿cómo se llama el río que atraviesa Gori? Pues se llama como se tiene que llamar, se llama Kura, es el Kura. ¿Y cómo se llama la revista en que escribe sus primeros versos? Bueno, vayamos más allá. ¿Cómo se llaman sus primeros versos? ¿Qué dicen sus primeros versos? Dice, oye patria mi aflicción, que es el título de una de mis obras de teatro. Oye patria mi aflicción. ¿Y cómo, en qué revista escribe? Y usted nos va a dar la razón de ello. ¿Cuál es la revista en que escribe este muchachito que es un seminarista superdotado, un seminarista de un talento enorme, de una curiosidad bárbara? Este seminarista que un día va a estar enamorado de Lysenko, que va a elegir a Wittgenstein. ¿Es que se imaginan ustedes a Aznar o a Felipe González eligiendo a Wittgenstein para venir a hablar con él? ¿Se imaginan ustedes a Chirac o a Felipe o a Mitterrand llamando a Wittgenstein? ¿Se imaginan ustedes que Chirac o Mitterrand o yo que sé, o Bush o los otros busquen un grupo de extravagantes, de malijos como el surrealista y se enamore del grupo y diga que vengan a Moscú, que vengan e intente hacerles cambiar de trotskistas en stalinistas? ¿Se pueden imaginar ustedes algún jefe de Estado de hoy de estos? Nos llaman cuando tenemos 70 años, pero a los 20 nunca nos llamaron. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En dónde escribe este genio, este superdotado, este hombre que se va a interesar por la arquitectura, naturalmente, de Chicago, y va a querer hacer, yo no sé si, vayan a Moscú, verán ustedes una de las ciudades más bellas del mundo. Hoy que han dejado de nuevo, gracias a Stalin, volvieron a crecer las cúpulas de las iglesias. Y esos edificios que creó, esos edificios, ese Luna Park asombroso que creó, esa locura extraordinaria, porque está enamorado de toda vanguardia, está enamorado de Wittgenstein, de surrealistas, quiere que venga Breton, desgraciadamente para él viene Aragón, y se queda con Aragón, y con el Loire.
¿Han leído ustedes una cosa más horrorosa que el verso ese de Loire, como dice, viva la liberté, Foironé, algo así? ¿Y dónde escribe este hombre que va a estar enamorado de Dios, de la religión, de su religión, hasta el último momento? Que a la muerte de Lenin va a hacer una homilía y va a rezar un Padre Nuestro, por cierto. Padre Nuestro que estás allá arriba, no dicen los cielos. En fin, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Dónde escribe este hombre que se hace llamar Soso? Y cuando escribe en la revista hay otro poema suyo en que se dice solito. Se hace llamar Sosito. Sosito se hace llamar. Entonces, ¿dónde escribe? ¿Cómo se llama la revista? La revista se llama Iberia. Iberia, usted lo sabe. La revista se llama Iberia y hace un himno a Iberia. Hay que ver cuando vienen, cuando todo lo que hace este hombre está, esa especie de, en fin, no hablemos más de Stalin, que usted quería otra cosa. ¿Hay otras preguntas? Fernando, ¿por qué has escogido a Picasso? ¿Se puede saber? Yo creo que a mí me ha gustado poner el papel. A mí me hubiera gustado que se nos hablara, que pudiéramos tener bastante inteligencia, suficiente audacia, que es una forma de inteligencia, para poder mirar a nuestros clásicos y poder decir sin ningún pavor, reconocer que quizás el mejor dramaturgo que tuvo España en la historia de la humanidad, quizás el mejor que Cervantes, quizás incluso mejor que Calderón de la Barca, aunque no sé, yo estoy casi de acuerdo con Schopenhauer y pienso que Calderón era el mejor, pero en fin, probablemente si no el número 1, el número 2 o el 3, Lope de Vega. ¿Y qué era Lope de Vega? Familiar de la Inquisición. Es decir, ¿se puede imaginar algo peor que eso? Hacer voluntariamente familiar de la Inquisición. ¿Es que vamos a juzgar a su obra a través del prisma de que sea un familiar de la Inquisición? ¿Es que voy a juzgar a Picasso porque Picasso se pasa la guerra civil pintando enamoradísimo a su mujer y cuando le proponen de venir al Museo del Prado a dirigir, dice naranjas de la China, que lo dirijan, que vayan a España otros? Que cuando nos cuenta Junger, que quizás alguno me ha dicho que aquí falta Junger, Ernest Junger, en su diario de guerra nos cuenta cómo Picasso venía a verle todas las semanas con regalos. Nadie le pedía que le hiciera regalos. ¿Y qué era Junger en ese momento? Era un oficial que representaba al ejército nazi. ¿Y cómo es que este hombre, cómo podemos decir que este hombre que tiene derecho a haberse desinteresado por completo de la guerra de España, tiene derecho a no interesarse en la guerra de España, salvo cuando le entregan el 1.000.000 de pesetas de oro? Tiene derecho a todo eso. Y al mismo tiempo es quizás el mejor, el gran genio pictórico de su época. ¿Por qué no? Pero ¿por qué narices tenemos que decir que es un gran combatiente por la libertad? ¿Cómo se puede ser un gran combatiente por la libertad un hombre que hasta el último suspiro fue stalinista? Hasta el último suspiro. Y que muere rodeado de sus camaradas. ¿Cómo se puede decir que es un combatiente por la libertad? De la mayor tiranía que ha existido en el siglo XX. Y cuando digo la mayor tiranía, yo pienso que es mayor aún de la más horrorosa que podemos imaginar, es decir, la nazi.
¿Cómo es posible que una persona que ha sido un soldado de ese imperialismo sigamos considerando como un gran combatiente de la libertad? Yo digo que es un genial pintor y eso, por eso está aquí, y pienso que también fue una persona impresentable desde el punto de vista personal. Y en el sentido opuesto, yo hubiera querido también, si hubiéramos sido un poco más, hubiera querido también meter a Unamuno. Y yo no sé por qué a la hora de hablar de Unamuno no decimos la verdad de Unamuno. La muerte de Unamuno es ejemplar. Es que mis ideas van a cambiar porque Unamuno muera con unas ideas hostiles a las que yo tengo hoy, o las que tienen ustedes en mayoría. ¿Por qué no podemos reconocerlo? Tanta vergüenza nos da España, tanta vergüenza nos da el haber nacido. Creo que en el mundo del arte de esa época me rodearon gentes que eran como santos paganos. Estoy pensando en Beckett, por ejemplo, pero creo que si hubiera simbolizar desde el punto de vista personal al Judas, estaría simbolizado por Picasso, y si tuviera que simbolizar al Velázquez del siglo XX, también hubiera dicho Picasso. Una pregunta. En una entrevista que le hacen a usted, creo que dice que el humor de Kafka, que le influyó mucho, y también de Dostoyevsky, nunca ha sido comprendido en España. Ese tipo de humor que lo diferencia del humor español completamente. ¿A qué se refiere exactamente, cuando hablaba de ese humor kafkiano que no ha sido comprendido bien aquí? No, yo no pienso que los españoles comprendan mejor o peor que los de otras lenguas. Yo creo que en general cuando digo estoy leyendo a Kafka o releyendo a Kafka, se me dice, ¡ah, caramba, pues vaya! Para tragarte eso, pues. Es decir, y para mí lo más evidente de Kafka es el humor. En Dostoyevsky, lo más evidente de Dostoyevsky, yo creo que lo ha dicho Houellebecq. Dostoyevsky nos muestra una cosa evidente, es decir, que la literatura no sirve para nada. ¿Cómo es posible que en Los Poseídos Dostoyevsky nos cuenta la muerte de Chatov con todo detalle? Nos muestra lo que es la llegada de un Stalin a una comunidad. Nos muestra el desastre, cómo va a ser, que nos muestra Pol Pot, que nos muestra Stalin, que nos muestra Fidel Castro, que nos muestra Franco. Y luego, cuando llegan Franco, y Pol Pot y Fidel Castro, van a poder actuar como si Dostoyevsky nunca hubiera escrito una línea. A mí el humor de Dostoyevsky, de Kafka, es la sorpresa inesperada del reírse de sí mismo. Ese acto elegante, aristócrata, del que se ríe de sí mismo. No hay ninguna ironía, es reírse continuamente de sí mismo. Y yo creo que el momento en que lo plasma mejor Dostoyevsky es en El eterno marido, cuando el general, creo que es general o coronel, está en la cama con su propia mujer, duermen los tres en la cama. ¿Qué va a hacer este novelista con esta situación? ¿Qué va a hacer? Y de pronto el marido levanta los cuernos y hace este gesto. Y el fornicador pregunta aterrado, ¿pero qué hace usted? Y dice, cuernos, tengo cuernos. ¿Hay alguna otra pregunta, caballeros? Yo quería un poco hilar con el discurso, un poco con la charla, la conferencia, un poco, ¿no? Hay dos
cosas que me han especialmente llamado la atención. En primer lugar, un poco esa metáfora casi hegeliana, ¿no?, del ajedrez como teatro, digamos, de las ideologías, ¿no? Y luego también otra cosa, últimamente, la respuesta cómo de alguna forma el mundo de la inteligencia, el mundo del arte, la respuesta que has dado sobre Picasso, ¿no?, el mundo del arte, el mundo de la literatura, no tiene nada que ver con el mundo de la bondad, ¿no? Y quería un poco que hilaras, si puedes, o... Qué interesante, porque usted nos habla de Hegel y no tengo ninguna simpatía por él y todavía siento celos y enemistad, la misma que sentía Schopenhauer cuando daba su curso en Berlín y tenía cinco alumnos, un consejero áulico, un dentista, un retirado y 2 oficiales militares, 5, de tal manera que tuvo que retirarse mientras Hegel estaba lleno hasta la bandera. En cuanto a su segunda pregunta Hegel no me es... Sí, bueno, la segunda pregunta es los valores y la ciencia, la inteligencia, los valores éticos, ¿no? Que lo podríamos aplicar en cualquier situación, porque he un poco intentado seguir su conferencia y me ha llamado la atención que Stalin, por un lado, lo ha presentado usted, digamos, como un síntoma de inteligencia, ¿no? Sí, pero... Y en la segunda parte ¿sí? lo ha presentado como una monstruosidad humana. Sí, pero no está reñido. No está reñido. Yo pienso que estamos asistiendo al reflujo del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche dice evidencias. Lo que habían propuesto los que queremos, como Aristóteles, habían dicho cosas evidentes, es decir, que la verdad, que el arte era la explosión de la verdad. Y Nietzsche nos dice que Dios muere, bueno, no dice exactamente que Dios muere, pero casi. Y sobre todo nos dice que el arte es una máscara de la verdad. La verdad es tan insoportable que hay que tener una máscara. Y yo creo que ahora con el reflujo del pensamiento de Nietzsche, podemos llegar a pensar de otra manera. Es decir, a pensar que sobre los valores de la inteligencia está el valor de la bondad. Cuando describe por qué tanto escándalo causó la última novela de Houellebecq. Houellebecq nos describe una mujer, y esa mujer es inteligente, pero hay algo que es superior, y lo dice casi con estas palabras. Dice, esta mujer, dice, es altruista, es buena, y hace, como se dice en castellano, felaciones con frambuesa. Se puede definir mejor una chica, una mujer. Felaciones con frambuesa, hace parte de la bondad. Entonces, cuando hablaron del mismo tema, Goethe y Beethoven, yo creo que lo dijo mucho mejor que Goethe, lo dijo Beethoven. Beethoven dijo, en presencia del general inteligencia hago el saludo militar, pero en presencia del mariscal bondad me arrodillo. Entonces, creo que en España tenemos menos problemas que tienen los franceses para reivindicar la bondad. Porque en francés, la persona que es bueno es bonne, y bonne es la criada, la doméstica. Por lo tanto, es una palabra difícil de manejar. Pero en español podemos manejarla. ¿Por qué no vamos a manejarla? Bien, pues si no hay más preguntas, pues... Perdóneme usted, dígame. Como veo que no, parece ser que no va a haber más preguntas, ya no tengo miedo de romper el hilo de la conferencia. Tengo entendido que usted ha vivido o vivió algún tiempo en su infancia en Ciudad Rodrigo. Exactamente.
Pues si hiciera usted el favor de contarnos un poquito de sus vivencias. Yo es que soy de Salamanca, ¿sabe? Ah, bueno. Y entonces, pues... Bueno, pues me gusta mucho poder decir dos palabras de Ciudad Rodrigo. En Ciudad Rodrigo, yo aprendí lo principal. Aprendí a leer, a escribir, a querer, y todo eso lo hizo una monja teresiana, para la cual yo hubiera debido ser el hijo de un monstruo, y seguramente lo era. Es decir, ¿y qué significaba para una monja mi padre? Significaba un republicano, un condenado a muerte, y por lo tanto una persona que violaba a las monjas y que quemaba iglesias. Y yo creo que si yo gané el concurso de superdotados, lo gano gracias a ella, por el interés que se tomó por mí, porque hizo de mí un ser especial. Entonces yo le debo mucho a esta mujer, de tal manera que cuando me dieron últimamente el premio nacional, yo pedí que no se me diera en Madrid, que se me diera en Ciudad Rodrigo, y que fuera ese premio en homenaje a esta monja, que desgraciadamente ya murió. Y les voy a contar una anécdota para que terminemos ya de una manera simpática y anecdótica. Es que en el año 75, 76, cuando se abren las fronteras y ya puedo volver a España, entonces la televisión sueca hace un reportaje sobre mí, me lleva a Melilla, a Madrid, al colegio, a todo eso, y me lleva a Ciudad Rodrigo. Y entonces yo, al colegio de las Madres Teresianas, yo pido, ¿dónde está la Madre Mercedes? Y me dicen, ya está muy bien. Vieja, y por lo tanto ya no puede dar clases, pero ahora está en la capilla. Y entonces vamos a la puerta de la capilla, el equipo de televisión, y yo les digo que no entren, que esperemos, hay que respetarla, y al cabo de media hora aparece la Madre Mercedes tan guapa como siempre. Entonces ella, cuando me ve, estábamos sin vernos casi 40 años, desde el año 42 hasta el 77, un poco más de 30 años. Entonces cuando me vi, ella me dijo Fernandito, me reconoció. Y entonces yo cometí un acto horroroso. No sé por qué me pasó por la cabeza. Y como yo fui un muy buen alumno, quizás su preferido, ella me obsequió con un cilicio. Ese cilicio que, si alguna vez ven ustedes la película Viva la Muerte, figura en la película. Entonces yo tenía derecho, como buen alumno, a ponerme ese cilicio durante la misa del domingo. Entonces yo sabía que ella también se lo ponía. Hay que tener en cuenta que yo estaba enamorado de ella. Entonces yo le pregunté, y esa es la felonía que cometí, le pregunté, madre, ¿se sigue usted poniendo el cilicio? Y ella me dijo, Fernandito, pues claro, todos los días durante la misa, todos los días. Hizo una pausa como para confirmarlo y digo, salgo los domingos. Muchas gracias, Fernando, y voy a terminar con una frase que a lo mejor a ti te gusta también. Sean ustedes buenos y hagan siempre bien.